Pero Dios miró sobre ellos, porque se habían suicidado por gran dolor, pero Él los resucitaría y los consolaría. Él, por lo tanto, les envió su palabra, para que se pusieran de pie y fueran resucitados inmediatamente. Y el Señor dijo a Adán y Eva: ustedes transgredieron por su propia voluntad, hasta que salieron del jardín en el que los había colocado. Por su propia voluntad, han transgredido a través de su deseo de divinidad, grandeza y un estado exaltado, como lo tengo yo, de modo que los privé de la naturaleza brillante en la que entonces estaban, y los hice salir del jardín a esta tierra, áspera y llena de problemas. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y hubieran guardado mi ley, y no hubieran comido del fruto del árbol, cerca del cual les dije que no se acercaran. Y había árboles frutales en el jardín mejores que aquel. Pero el malvado Satanás, que no permaneció en su primer estado, ni mantuvo su fe, en quien no hubo buena intención hacia mí, y que a pesar de que lo había creado, sin embargo, me despreció, y buscó la divinidad, de modo que lo arrojé del cielo. Él es quien hizo que el árbol pareciera agradable a tus ojos, hasta que comiste de él. Escuchándolo, así que has transgredido mi mandamiento, y por eso he traído sobre ti todos estos dolores. Pues yo soy Dios el Creador, quien, cuando creé a mis criaturas, no tenía la intención de destruirlas. Pero después de haber provocado duramente mi ira, los castigué con dolorosas plagas, hasta que se arrepintieran. Pero, si por el contrario, todavía continúan endurecidos en su transgresión, estarán bajo una maldición para siempre. Cuando Adán y Eva oyeron estas palabras de Dios, lloraron y sollozaron aún más, pero fortalecieron sus corazones en Dios, porque ahora sentían que el Señor era para ellos como un padre y una madre, y por esta misma razón, lloraron ante Él, y le pidieron misericordia. Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y dijo: oh Adán, he hecho mi pacto contigo, y no me apartaré de él, ni tampoco te permitiré regresar al jardín, hasta que se cumpla mi pacto de los grandes 5 días y medio se cumple. Entonces Adán le dijo a Dios: oh Señor, tú nos creaste y nos hiciste aptos para estar en el jardín, y antes de que yo transgrediera, tú hiciste que todas las bestias vinieran a mí, para que yo les pusiera nombre. Tu gracia estaba entonces sobre mí, y nombré a cada una según tu mente, y me sometiste a todos ellos. Pero ahora, Señor Dios, que he transgredido tu mandamiento, todas las bestias se levantarán contra mí, y me devorarán a mí y a Eva tu sierva, y cortarán nuestra vida de la faz de la tierra. Por tanto, te suplico, oh Dios, que, ya que nos has hecho salir del jardín, y nos has hecho estar en una tierra extraña, no permitas que las bestias nos hagan daño. Cuando el Señor oyó estas palabras de Adán, tuvo compasión de él, y sintió que había dicho con verdad que las bestias del campo se levantarían y lo devorarían a él y a Eva, porque él, el Señor, estaba enojado con ellos dos a causa de su transgresión. Entonces Dios ordenó a las bestias, a las aves y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que vinieran a Adán y se familiarizaran con él, y que no le molestaran a él ni a Eva, ni a ninguno de los buenos, justos entre sus descendientes. Entonces las bestias se inclinaron ante Adán, conforme al mandamiento de Dios, excepto la serpiente, contra la cual Dios estaba enojado. No llegó a Adán con las bestias. Entonces Adán lloró y dijo: oh Dios, cuando vivíamos en el jardín, y nuestros corazones se elevaban, vimos a los ángeles, que cantaban alabanzas en el cielo, pero ahora no vemos como solíamos hacerlo. Es más, cuando entramos en la cueva, toda la creación se nos ocultó. Entonces Dios el Señor dijo a Adán: cuando estabas sujeto a mí, tenías una naturaleza brillante dentro de ti, y por esa razón, podías ver las cosas de lejos. Pero después de tu transgresión, tu naturaleza brillante te fue retirada, y no te fue dejado ver las cosas de lejos, sino solo de cerca, conforme a la capacidad de la carne, porque es brutal. Cuando Adán y Eva oyeron estas palabras de Dios, se fueron, alabándolo y adorándolo con un corazón triste, y Dios dejó de comunicarse con ellos. Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros, y se acercaron a la puerta del jardín, y allí se quedaron mirándola, y lloraron por haberse alejado de ella. Y Adán y Eva fueron desde delante de la puerta del jardín, hasta el lado sur de él, y encontraron allí el agua que regaba el jardín, desde la raíz del árbol de la vida, y que se dividía desde allí en 4 ríos sobre la tierra. Entonces vinieron y se acercaron a esa agua,
y la miraron, y vieron que era el agua que salía de debajo de la raíz del árbol de la vida en el jardín. Y Adán lloró, y se lamentó, y se golpeó el pecho, por haber sido separado del jardín, y dijo a Eva, ¿por qué has traído sobre mí, sobre ti mismo, y sobre nuestra descendencia, tantas de estas plagas y castigos? Y Eva le dijo, ¿qué es lo que has visto, para llorar y hablarme de esta manera? Y él dijo a Eva, ¿no ves esta agua que estaba con nosotros en el jardín, que regaba los árboles del jardín, y fluía de allí? Y nosotros, cuando estábamos en el jardín, no nos preocupábamos por ello, pero desde que llegamos a esta tierra extraña, la amamos y la utilizamos para nuestro cuerpo. Pero cuando Eva oyó estas palabras de él, lloró, y por el dolor de su llanto, cayeron en esa agua, y habrían puesto fin a sí mismos en ella, para nunca más regresar y contemplar la creación, porque cuando vieron la obra de la creación, sintieron que debían poner fin a sí mismos. Entonces Dios, misericordioso, clemente, los miró así acostados en el agua, y cerca de la muerte, y envió un ángel, que los sacó del agua, y los puso en la orilla del mar como muertos. Entonces el ángel subió a Dios, fue bienvenido, y dijo, oh Dios, tus criaturas han respirado su último. Entonces Dios envió su palabra a Adán y Eva, quien los resucitó de entre los muertos. Y Adán dijo, después de ser resucitado, oh Dios, mientras estábamos en el jardín, no necesitábamos, ni cuidábamos de esta agua, pero desde que llegamos a esta tierra, no podemos vivir sin ella. Entonces Dios le dijo a Adán, mientras estabas bajo mi mando y eras un ángel brillante, no conocías esta agua. Pero después de que hayas transgredido mi mandamiento, no puedes vivir sin agua, para lavar tu cuerpo y hacerlo crecer, porque ahora es como el de las bestias, y necesita agua. Cuando Adán y Eva oyeron estas palabras de Dios, lloraron un grito amargo, y Adán le rogó a Dios que le permitiera regresar al jardín y mirarlo una segunda vez. Pero Dios le dijo a Adán, te he hecho una promesa, cuando esa promesa se cumpla, te traeré de regreso al jardín, tu descendencia justa. Y Dios dejó de comunicarse con Adán.